de mejorar la resolución espacial y mejorar la resolución de contraste, que eso lo hemos visto en otras clases, los distintos parámetros que influyen, tenemos que tratar de lograr una imagen sin movimiento en una estructura que se está moviendo. ¿Ya? Nosotros hemos visto, por ejemplo, a nivel torácico o a nivel abdominal, donde también existe movimiento, ya sea respiratorio, etcétera, que podemos usar estrategias como que pedir al paciente que esté en una apnea durante el estudio. Pero no podemos pedir que el corazón deje de latir, ¿sí? Por lo tanto es una problemática adicional que se agrega en nuestros estudios. ¿Qué quiere decir eso? Que el parámetro de resolución temporal, que nosotros lo hemos manejado en algún momento a través de tiempo de rotación más rápido, de un pitch más elevado, de una cobertura matriz completa, que hace que el estudio sea más rápido, aquí tenemos que mejorar aún más la resolución temporal. Bien, y van a haber herramientas particulares para el estudio de cardio-CT que permiten efectivamente mejorar esa resolución. Entonces, si nosotros comparamos algunos protocolos para estudios de cardio-CT y en particular para ver las arterias coronarias, ¿ya? Porque vamos a ver que efectivamente existen estudios de cardio-CT para ver las cámaras cardíacas y otros para ver las arterias coronarias. La gran mayoría de estudios de corazón en tomografía son para ver las arterias coronarias, ¿ya? Entonces el enfoque va a ser distinto que si quisiéramos ver todo el corazón y todas las cámaras. Entonces esto que está acá está relacionado efectivamente al estudio de coronarias. Y si nosotros nos fijamos en el equipo de 4, 16, 64, no puse más canales, ¿sí? Un parámetro fundamental tiene que ver con que el espesor de corte tiene que ser el espesor de corte mínimo que les dé el equipo. Y eso es porque el tamaño o el diámetro de las arterias coronarias, que es nuestro foco de estudio, en la parte más distal tiene un diámetro aproximadamente de 0,7 a 1 milímetro de diámetro. Entonces tenemos que tener una muy buena resolución espacial. El tiempo de rotación, vamos a usar el tiempo de rotación mínimo del equipo, que en los estudios cardíacos o coronarios, al hacerlo, usar una herramienta particular que vamos a ver más adelante que se llama gatillado cardíaco, nos agrega una variable adicional, que el tiempo de rotación del tubo puede ser aún más rápido que el más rápido que normalmente usamos. Por ejemplo, si ustedes tienen un equipo que el tiempo de rotación más rápido que logran es 0,4 segundos de rotación del tubo, al activar el gatillado cardíaco, ese tiempo puede bajar a 0,35 segundos. ¿Ya? Es más rápido, pero solamente se activa cuando lo hacemos gatillado, usamos herramienta. ¿Okay? Entonces, usar el tiempo de rotación mínimo por la resolución temporal. Si ustedes se fijan, 4 canales 16, 64. Si nosotros vemos un poco la literatura, la mayoría de los estudios coronarios se hacen en equipos efectivamente que tienen más canales. Entonces uno dice, ¿por qué 4 canales? Si revisamos un poco esa literatura, uno dice que raro, 4 canales, el largo de estudio, o sea, el rango de estudio son 40 segundos de apnea, es raro eso. ¿Paciente aguantar? No creo que aguante 40 segundos, ¿sí? En ese equipo 4 canales, el estudio y lo que está publicado es para el origen de las coronarias, no para ver el árbol coronario completo. ¿Ya? Entonces también tenía su limitación. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica, para ver el árbol coronario completo, un equipo 4 canales no me sirve. Un equipo de 16 canales, donde la cobertura es limitada a unos 20 milímetros aproximadamente por rotación, el tiempo de adquisición es 16 a 30 segundos, igual puede ser extenso. Sin embargo, la literatura nos dice que con un equipo de 16 canales, un estudio de coronarias, funciona bien, siempre y cuando las condiciones del paciente sean las correctas y en forma bien precisa. Después vamos a ver cuáles son esas condiciones. Ya con un equipo de 64 canales, fíjense que el tiempo de adquisición bajó a 6 a 8 segundos. Por lo tanto, aquí tenemos menos considerada la variable de cómo el ciclo cardíaco se va comportando. Para nosotros en estos estudios tenemos que controlar el ciclo cardíaco. Y lo importante es que ese ciclo cardíaco se mantenga estable durante toda la adquisición. Por lo tanto, si la exploración es en menos tiempo, tengo menos ciclos cardíacos que voy a leer y es menos variable, ¿cierto?, que pueda el estudio quedar con algún problema. Entonces, 16 canales sí se puede, pero con condiciones bien particulares del paciente. 64 hacia arriba, ya los estudios de cardio-CT son adecuados. Fíjense que el miliamper tiende a ser un miliamper bien elevado en estos estudios porque estamos trabajando con cortes submilimétricos y eso genera ruido. ¿Por qué estamos trabajando con cortes submilimétricos? Porque dijimos que queremos ver un vaso que es muy pequeño. Pero al mismo tiempo, eso, resolución espacial, queremos tener una buena resolución de contraste. Porque
la razón por la cual nos piden este estudio es para ver si en la arteria coronaria hay, por ejemplo, una placa fibrolipídica, que en el fondo puede generar un infarto agudo del miocardio. Entonces, si una placa fibrolipídica en un vaso coronario que anatómicamente está en la grasa epicárdica, si no tengo una buena resolución de contraste, no voy a poder diferenciar lo que es la placa que está en el vaso con la grasa que está alrededor, que es normal. Entonces, tenemos que tener una buena resolución espacial, pero también una muy buena resolución de contraste. Por eso es miliampere elevado para estos estudios. Volumen de contraste, lo vamos a ver, ¿cierto? Pero aquí el criterio tiene que ver con cosas que ustedes ya saben, ya que básicamente que las coronarias, que son vasos pequeñitos, se opacifiquen bien. Como son pequeños, estamos hablando de buena resolución de contraste, el valor de opacificación tiene que ser ya no sobre 250 UH, sino que sobre 300 UH. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el flujo de inyección ya aumentó a 5 ml por segundo, e incluso puede llegar hasta 8 ml por segundo. O sea, muy rápido inyectamos el contraste para lograr esa alta opacificación en ese vaso coronario. Bueno, la solución salina, ya sabemos, ¿cierto? Después lo vamos a ver con detalle, que eso ya lo hemos visto en otras clases, así que es básicamente ver que no hay artefactos de contraste puro en las cámaras derechas del corazón, que las cámaras derechas están lavadas con suero o que estén diluidas, depende si la inyección es dual o dual flow, ¿sí? Y un tema importante que nos genera una contradicción es esto que está aquí, es el pitch, acá está el pitch. Nosotros sabemos que si mientras mayor es el pitch que utilizamos, más rápido es el estudio y menos la dosis que recibe el paciente. Bien, en los estudios, cada vez que hacemos un estudio gatillado, nosotros no controlamos el pitch. El pitch se controla automáticamente según la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que en un estudio gatillado nosotros tenemos que estar sensando, ¿sí? Midiendo la frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco del paciente. Y de acuerdo a lo que el equipo lea, es el pitch que el equipo le entrega. ¿Ya? Pero son pitch muy bajos. ¿Por qué? Porque está controlado según la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Ya? Después vamos a ver entonces cómo ese pitch bajo, en función del gatillado, no me afecta la resolución temporal, porque es justamente para que me mejore la resolución temporal. Entonces, esos son algunos criterios normales de protocolo, ¿cierto? Que después vamos a ir viendo con más detalle. Respecto a la anatomía cubierta, si nosotros estudiamos el corazón, son un largo de 150 milímetros, ¿sí? 15 centímetros, cubrimos el corazón completo, por lo tanto para estudios coronarios. Y acá sale 150 o 300 milímetros, porque hay veces que lo que se quiere controlar en este estudio cardio-CT es un puente vascular, un bypass coronario. Por ejemplo, si un vaso coronario se ocluyó, dejó una zona sin irrigación en el músculo cardíaco, lo que hacen como tratamiento es poner un puente vascular, un bypass, que generalmente nace en las mamarias, puede ser la mamaria interna que nacen de la subclavia. Por lo tanto, el puente vascular nace de acá arriba, donde está la subclavia, y irriga hasta el músculo cardíaco que se ha quedado sin irrigación. Entonces, en ese caso, como hay que ver el puente vascular, el bypass, el rango de estudio va a ser desde la subclavia hacia abajo, y por eso se extiende el largo a 300 milímetros. ¿Ya? Entonces, va a depender cuál es el foco del estudio para determinar el escenario. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que se nos presentan en nuestro estudio? Son varias, del estudio de coronarias, básicamente, ¿ya? Y es fundamentalmente que si nosotros vemos el eje de adquisición, que tiene que ver con estos tres planos, X, Y y Z, ¿cierto? Recuerden los tres planos que nosotros manejamos en tomografía, y lo que nos interesa visualizar son estos pequeños vasos, que son los vasos coronarios. En los tres planos son muy oblicuos, y por lo tanto eso podría generar un grado de distorsión, sumado al movimiento. Entonces ahí tenemos un primer problema, ya en cuanto al grado de oblicuidad que presentan estos vasos. En nuestra visión ideal del corazón, ¿cierto? Si lo vemos acá, vemos que efectivamente estos vasos coronarios, que son los que nuestro foco de estudio, cuando les digo la mayoría de las veces de estudios coronarios, lo que nosotros vamos a ver, y aquí está a propósito de esa forma, si ustedes se fijan, el color en el que aparece el dibujo del vaso coronario tiene el mismo color que el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una resolución de contraste muy baja. Y la única forma de diferenciar ambos tejidos es inyectando contraste a un alto flujo, como vimos, ¿cierto?, para opacificar bien. Y si además vemos que estos vasos son oblicuos respecto a los tres planos, al plano de adquisición,
Y el diámetro distal del vaso coronario, si ustedes se fijan, tiene un valor que es cercano o menor a 1 milímetro, y nosotros queremos ver todo el árbol coronario, necesitamos una muy buena resolución espacial. Buena resolución espacial por esto, pero también buena resolución de contraste por esto. Entonces acá ambas resoluciones son fundamentales, o si no, no voy a evaluar adecuadamente la anatomía y la patología que pueda tener ese vaso coronario. Entonces, esto lo voy a mostrar rápidamente porque esto ustedes lo conocen, pero si no, para recordarles un poco, es en función de lo que ustedes deberían reconocer, y yo les voy a preguntar después, esto no hoy día, pero en las evaluaciones posteriores, esto, ¿cierto?, es lo que es la anatomía coronaria. El foco en el estudio de cardio-CT, insisto, es el estudio de la anatomía coronaria. Recordar lo que es la cruz cardíaca, lo que es la dominancia, ¿cierto? Y recordar que la mayoría de la población, la mayoría de los que estamos acá, el 85%, tenemos dominancia derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que es la coronaria derecha la que irriga la región inferior o posterior inferior del corazón. Esa región posterior inferior del corazón se conoce como cruz cardíaca, que es el punto donde las 4 cámaras cardíacas se fusionan, 4 cámaras cardíacas se fusionan. Esa parte inferior del corazón, la cruz cardíaca, es irrigada por una arteria que es la descendente posterior, o PDA por sus siglas en inglés. ¿Ya? ¿Quién da origen a la PDA, a la descendente posterior? Explica la dominancia. O sea, si la PDA se forma de la coronaria derecha, hay dominancia derecha. El 85% de la población tiene esa condición. Si el paciente tiene dominancia izquierda, el que va a dar origen a la PDA es una coronaria izquierda, ¿ya? Y la coronaria izquierda particular que da origen a la PDA en ese caso es la arteria circunfleja, ¿ya? Ese es el 8% de la población. Y el otro 7% de la población, que sería la condición ideal, porque se pueden ocluir, hay codominancia. Es decir, la PDA se nutre o nace tanto en la coronaria derecha como en la circunfleja. Entonces, si se ocluye una, la otra lo sigue irrigando igual a esa región de la cruz cardíaca. Pero ese es solamente el 7% de la población. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta respecto a él. Entonces, si vemos el corazón, una reconstrucción volumétrica aquí en tomografía, vemos efectivamente que por inferior, la unión de las 4 cámaras cardíacas forma la cruz cardíaca. Y este surco es irrigado por una arteria que es la descendente posterior. ¿Qué da origen a esto? ¿Cierto? El que origina esa arteria indica la dominancia del paciente. Dentro de la visualización de los vasos coronarios, que tenemos un BR, ¿sí?, en tomografía, y vemos, ¿cierto?, con harto detalle las arterias coronarias, porque una de las características de la tomografía es la resolución espacial. Por lo tanto, podemos seguir el trayecto completo de la arteria coronaria, ¿ya? Entonces, recordar que las arterias coronarias nacen de la aorta ascendente, ¿cierto?, del seno valsalva izquierdo y el seno valsalva derecho. El seno valsalva izquierdo, dentro de la aorta ascendente, está más posterior y más superior. Y el seno valsalva, y de ahí nace la coronaria izquierda. Y el seno valsalva derecho está más anterior y más inferior. De ahí nace la coronaria derecha. Ambas de la aorta ascendente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra visión de las coronarias, cuando nosotros planifiquemos el estudio, tiene que abarcar desde el origen de la coronaria izquierda, porque es la que está más arriba, nace más arriba. ¿Bien? Y nuestra referencia va a ser 1 centímetro por debajo del tronco de la arteria pulmonar. Que también una referencia es 1 centímetro o 1,5 centímetros por debajo de la carina, la bifurcación de la tráquea. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando nosotros planificamos, como cualquier estudio, vamos a hacer un topograma del tórax. La pregunta es cómo voy a planificar desde dónde hasta dónde. Entonces la planificación es de la carina hasta el diafragma, ¿ya? Y con eso cubrimos toda la coronaria. Coronaria derecha, entonces, que nace más abajo en el seno valsalva derecho, ¿cierto? Dijimos que tiene dominancia derecha. Tiene dominancia, el 85% de la población tiene dominancia derecha. Está la coronaria derecha, que hay distintas ramas. Una primera rama conal, después una sinoauricular, la curva marginal, entre otros. Y cuando tiene dominancia, como el 85%, al final va a dar origen a la PDA. La coronaria izquierda principal nace el seno valsalva izquierdo. En 2/3 de la población se bifurca en una rama que es la descendente anterior y una segunda rama que es la arteria circunfleja. En 1/3 de la población, en vez de bifurcarse, se trifurca y la tercera rama se llama rama intermedia. De estas ramas que nacen de la descendente anterior, hay algunas que nacen hacia la pared anterior del ventrículo izquierdo que se llaman arterias diagonales.
¿ya? Y las que nacen hacia la parte medial se llaman arterias septales. ¿Bien? De la circunfleja también nacen otras ramas que son las ramas obtusas marginales. ¿Ya? Eso es un poco la anatomía, se lo explico rápido porque eso ustedes lo deberían conocer. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, tenemos un poco ahí, sacamos las cámaras cardíacas en esta reconstrucción, nuevamente, aorta ascendente, seno valsalva izquierdo, nace más arriba de la coronaria izquierda, dijimos, ¿cierto? Coronaria izquierda principal, que tiene un largo aproximadamente de 4 centímetros, y rápidamente se bifurca o se trifurca, ¿sí? Se bifurca en la descendente anterior, que va hasta la punta del corazón la mayoría de las veces, y en su trayecto da 3 a 4 ramas diagonales y 2 a 3 ramas septales. La otra rama de la coronaria izquierda principal es la arteria circunfleja, que ya está rama obtusa marginal. A su vez, del seno valsalva derecho, coronaria derecha, con las distintas ramas, ¿cierto? Conales, sinoauriculares, aguda marginal, y en este caso que hay dominancia, da origen a la PDA. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos en corte tomográfico ahora, fíjense entonces la relación que dijimos que teníamos que tener para las arterias coronarias, una imagen sin contraste, una imagen con contraste, y dijimos que 1 a 1,5 centímetros por debajo del tronco de la arteria pulmonar o de la carina tenemos el origen de la arteria coronaria izquierda, del seno valsalva izquierdo, que es el que nace más arriba. Por lo tanto, este corte nos sirve de referencia, y por debajo, nuevamente tenemos una imagen sin contraste, donde se ve la coronaria izquierda principal, ahí está la coronaria izquierda principal, que nace de la aorta ascendente por posterior y superior, la otra nace por anterior y más inferior, por lo tanto todavía no se ve, en cortes más inferiores se ve en la coronaria derecha. Coronaria izquierda principal se divide en una rama que va hacia anterior y hacia la punta del corazón, que es la descendente anterior, y otra rama que va hacia posterolateral, que es la circunfleja. ¿Ya? Recuerden, cuando hay dominancia izquierda, no es esta la que riega la cruz cardíaca, es esta, la que va posterolateral, la circunfleja. Fíjense en esta imagen sin contraste inicial, que nosotros podemos ver que efectivamente a nivel coronario hay lesión, pero es una lesión más bien crónica, que es de una progresión lenta, que es una arteriosclerosis, es decir, un depósito de calcio en la capa media de la arteria. ¿Ya? Y que aquí lo vemos, estas clasificaciones que aquí. ¿Ya? Es una enfermedad crónica, insisto, de progresión lenta. Sin contraste podemos ver claramente eso. Ahora, si nosotros ponemos contraste, ya en este corte que está 1 centímetro por debajo del tronco de arteria pulmonar, nuevamente vemos nuestra coronaria izquierda principal, descendente anterior, circunfleja, y estas son ramas obtusas o aguda marginal. La coronaria derecha, que nace más abajo, dijimos, si seguimos bajando los cortes, nace más abajo, por anterior, siempre en la aorta ascendente. Entonces ahí tenemos la aorta ascendente, un corte más inferior. Fíjense que las ramas de la coronaria izquierda ya se dividieron. Y ahí recién están haciendo la coronaria derecha. ¿Ya? Surco ventricular por ahí desciende. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque vamos a ver que hay ciertos estudios, o todos los estudios coronarios, nos van a pedir el programa del equipo, nos va a pedir que nosotros reconozcamos estas arterias. Nos va a preguntar, esta arteria que ustedes me están marcando, ¿qué arteria es? Por lo tanto, hay que reconocerla. ¿Ya? Entonces ahí un corte más inferior, la coronaria, insisto, derecha, y acá las ramas conal, sinoauricular, aguda marginal, y aquí la ventricular izquierda y la PDA. Nuevamente, ¿cierto?, nuestra visión de las arterias coronarias, ¿cierto?, sin la utilización de sacando las cámaras cardíacas con contraste o diluidas, para poder seguir el trayecto de estos vasos y ver si tienen algún estenosis o no. La imagen final anatómica que nosotros vamos a obtener va a ser esta, en la cual podemos ver la imagen sin las cámaras, podemos sustraer las cámaras y ver por lo tanto solamente las coronarias, o ver cómo las coronarias, ¿cierto?, están en relación al músculo cardíaco y a las cámaras. Ya va a depender de qué patología es la que queremos ver. El cómo logramos esta imagen es súper fácil, porque en el fondo estamos usando criterios de resolución espacial y resolución de contraste. ¿Bien? Y por lo tanto podríamos pensar que ese es el fin del estudio, pero lo que se nos olvida es que esto se está moviendo. Entonces, ¿cómo esto que se está moviendo lo podemos ver sin movimiento, sin perder la definición de los vasos coronarios?
Bien, ¿qué es lo que queremos evaluar? Esto rápidamente, insisto, esto son cosas que ustedes ya conocen, así que no me voy a detener mayormente en eso. Dentro de lo que es la patología coronaria, inicialmente, como decía, la mayoría de estudios son para ver la anatomía coronaria y ver si hay lesión. Las lesiones que nosotros podemos ver en los vasos coronarios, como vemos aquí en la primera imagen, son la presencia de placas de calcio, que dijimos que eso se conoce como arteriosclerosis, ¿ya? Y que es una enfermedad que nace a partir de la capa media del vaso, los vasos están formados por 3 capas, ¿sí? Y es una enfermedad de progresión lenta. Como es lenta, podría generar una oclusión completa del vaso, pero lentamente. O sea, no es una enfermedad aguda, ¿ya? Entonces no es una condición que nos complique mayormente en una primera visión. Lo que nos complica mayormente, porque viene este estudio, es lo que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan, acá está la coronaria izquierda principal, se bifurcó hacia acá en la circunfleja y esta que va hacia adelante descendente anterior. Sin embargo, la descendente anterior se ve muy estrecha, ¿sí? Se ve estenosada ahí. La pregunta es por qué hay una estenosis de la arteria, porque aquí lo vemos con contraste, y es porque esta zona que está acá hay una placa, que es una placa fibrolipídica. Y esas placas son las que se desprenden y generan un infarto o un miocardio. ¿Ya? Ese es nuestro foco de estudio, evaluar la presencia de esas placas. Entonces, si ustedes se fijan acá, por la ventana que están viendo, con la ventana o la visión que ustedes están viendo, no nos queda claro cuál es el límite de la placa y cuál es el límite de la grasa en la cual anatómicamente está contenida esta coronaria. Porque está en la grasa epicárdica, la anatomía coronaria, o los vasos coronarios. Entonces tenemos que tener una muy buena resolución de contraste con esto. ¿Qué es lo relevante en ambos casos? Evaluar el nivel de estenosis que pueda tener ese vaso, la luz vascular, la luz coronaria, para definir si el paciente se puede tratar o no se puede tratar. Nosotros hemos visto angios de otras partes del cuerpo, donde un vaso, cuando tiene un estrechamiento, se tiene que tratar sí o sí, porque va a generar una afectación en la perfusión de un órgano que está irrigando, cuando la estenosis es de un 70% o más. En las arterias coronarias se considera una estenosis hemodinámicamente significativa, interpretemos eso como que hay que tratarla, cuando la estenosis es de un 50% más. ¿Ya? O sea, la importancia finalmente de estos vasos coronarios. Entonces, con esta imagen nosotros podemos ver por qué se está generando la estenosis. Por una enfermedad crónica, la presencia de calcio, o por estas placas que son las complejas. ¿Ya? Eso es lo que queremos ver como patología. Podríamos en TC también, ¿cierto?, evaluar una zona infartada del músculo cardíaco. Que así como cuando nosotros evaluamos el ACV, ¿se acuerdan? Y veíamos un infarto, el infarto se ve claramente sin contraste, pero lamentablemente ojalá no llegara a esa etapa, porque ahí ya no hay nada que hacer. O sea, infarto es tejido muerto. El distinto una isquemia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos algunos signos de TC que son indicativos de un infarto al miocardio, es decir, el músculo se quedó mucho tiempo sin irrigación y finalmente se murió. O sea, no hay nada que hacer. ¿Bien? Los signos que se van a generar entonces en tomografía frente a eso es que el miocardio se adelgaza porque no llegó irrigación, por lo tanto empieza a atrofiarse. Con el tiempo puede haber una zona de calcificación distrófica, es decir, en esa zona donde ya no quedó irrigación empieza a depositarse calcio en el músculo. O, como las células se murieron, puede haber una metaplasia y células grasas van a reemplazar ese tejido que era músculo. ¿Ya? Entonces, los signos son efectivamente eso. Y vemos como en la primera imagen tenemos un adelgazamiento del músculo cardíaco. Miren que está la atrofia porque no está llegando sangre. Y vean la captación del músculo cardíaco acá, el músculo es más grueso, versus esto que está acá, que no capta y es más delgado, atrofia. Acá, distrofia de calcio. Esa zona que se murió está siendo reemplazada por depósito de calcio, o una metaplasia grasa, el músculo que se murió se está reemplazándose por células grasas. Son signos de que el músculo está infartado. La obstrucción coronaria crónica, dijimos, ¿cierto?, estaba por el depósito de calcio y es de progresión lenta. El avance del depósito de calcio, que dijimos que es la capa media, no hay un correlato con placa inestable, es decir, el depósito de calcio que es en la capa media no es una placa que se puede desprender, no es inestable.
Cuando hablamos de placa inestable, es cuando la placa que está en la capa íntima, que es fibrolipídica, tiene alto contenido de macrófago, de metilproteinasa, de lípido, de células musculares lisas que forman parte de la capa íntima, y la placa es una placa inestable. Por lo tanto, frente a cualquier cambio en la luz vascular, cambio de presión, etc., se puede desprender esa placa y ocluir a distal. Y eso es un infarto agudo del miocardio. Entonces, esa placa fibrolipídica es la que nosotros nos complica. Entonces, esta no tiene relación con una placa inestable. Puede ocurrir sin obstrucción coronaria significativa porque, insisto, depósito de calcio lento en la capa media. Sí tiene una mayor significancia en aquellos pacientes que son diabéticos. Ahí el depósito de calcio es más acelerado y por lo tanto la obstrucción podría ser significativa. Entonces, si nosotros comparamos, y esto es la importancia muchas veces de determinar o el complemento entre distintas técnicas de imagen, ustedes ven aquí un estudio de angiografía coronaria en la primera imagen, donde claramente se ve la estenosis. Y dijimos que para nosotros una estenosis hemodinámicamente significativa era sobre el 50% para los vasos coronarios. O sea, como esto es mayor a un 50%, se tiene que tratar. Aquí la estenosis la vemos claramente. Vemos aquí en la angiografía cuál es la causa de la estenosis. Aquí se ve la estenosis, ¿cierto? Pero ¿por qué se está generando esa estenosis? No sabemos. Entonces el complemento, y acá vemos que la estenosis estaba siendo generada por esta placa fibrolipídica. Eso es muy importante para el tratante, porque si es, insisto, hemodinámicamente significativa, se tiene que tratar. Se tiene que poner un balón de angioplastía, dilatar la arteria, poner una malla stent, etc. Distintos tipos de tratamientos. Pero imagínense que, y para eso el tratamiento es endovascular, entran con un catéter en forma selectiva hasta ese vaso y hacen el procedimiento. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, la causa de esta estenosis es por esta placa fibrolipídica y entran con un catéter hasta acá? ¿Qué puede ocurrir? Si esta placa, que dijimos que una placa fibrolipídica es una placa inestable, por lo tanto con el catéter se puede desprender y generar hacia el dictado un infarto. Entonces, para el tratante es súper importante determinar si esta estenosis es por calcio o es por una placa fibrolipídica. Entonces, el tratamiento ahí se modifica. La pregunta es que si acá hay una estenosis, ¿sí? Donde vemos esta zona que vemos acá que se estrecha el lumen y luego se restituye, por lo tanto podríamos que hay una estenosis, pero como les dije, anatómicamente los vasos coronarios, como vemos acá, circulan o transcurren, ¿cierto?, por la grasa epicárdica. Por eso se confunde cuando tienen grasa en la pared, la grasa alrededor. ¿Qué es lo que es qué? Hasta dónde llega la grasa normal. Entonces, es fácil verlo en ese sentido porque están en un fondo graso. Pero a veces puede ocurrir que este vaso coronario se meta en el músculo cardíaco y por lo tanto nosotros lo veamos como que hay un estrechamiento, una estenosis. Fíjense cómo se ve acá en esta reconstrucción. Ahí está el lumen vascular, acá se ve como que está estrecho y luego se restituye. En este caso no es una estenosis, es porque el vaso coronario se metió en el músculo cardíaco y luego salió. Eso se llama puente miocárdico, es distinto a una estenosis. ¿Qué otras evaluaciones nosotros hacemos con tomografía? Porque dijimos nuestro foco fundamental es el estudio coronario. Estudio prequirúrgico, es decir, ¿hay una estenosis hemodinámicamente significativa o no? ¿Ya? Para ver qué se le hace al paciente. Si es por placa de calcio o una placa fibrolípica. Por bypass coronario, es decir, un paciente ya pusieron el puente vascular y quieren ver la permeabilidad de ese puente vascular. Y ahí el estudio, dijimos, se extiende desde la subclavia hasta la base pulmonar. ¿Ya? En el caso de stent coronario, ya al paciente le pusieron stent coronario y lo mismo que la endoprótesis que vimos en otras clases, hay que evaluar la permeabilidad y si hay alguna filtración, ¿cierto? Un endolip a partir del stent. En la evaluación anatómica de arritmias, conoce lo que es una arritmia. En estudios coronarios, en tomografía computada, una contraindicación en un angio coronario son aquellos pacientes que tienen arritmia. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca tiene que ser estable. Entonces aquí la pregunta es, evaluación anatómica de arritmia, ¿cómo?
Cuando nos piden eso, no es para evaluar las coronarias, no es un estudio coronario, es un estudio de cámaras cardíacas y de la llegada de las venas pulmonares al atrio izquierdo. Porque lo que se quiere hacer en ese caso, lo que el médico está solicitando, es que quieren evaluar a través de un programa que tienen ellos en electrofisiología que se llama CARTO o CARTOMER. Uno envía este volumen de las cámaras cardíacas, las venas pulmonares, obviamente todo con contraste, y lo que hace el programa en ese volumen es ir armando el mapa de conducción eléctrica del paciente, que está anómalo, por eso el paciente tiene arritmia. ¿Qué va a hacer el electrofisiólogo? Va a ir fulgurando, va a ir quemando. Va a ir quemando el mapa anómalo. ¿Y cómo sabe cuál es el mapa anómalo? Porque el programa le ha mostrado. Entonces, nuestro trabajo ahí es entregar el volumen cardíaco, las cámaras cardíacas, no es un estudio de coronarias. Porque si fuera para coronarias, todo movido el estudio no pasa nada. Entonces, ojo, si les piden de repente un estudio para evaluación de arritmia, el foco no son las coronarias porque no las van a ver, van a ser las cámaras. Y estudios funcionales que no solamente evaluamos la anatomía, sino que podemos medir la eyección ventricular, el gasto cardíaco, la quinesia del músculo cardíaco en sístole y diástole, etc. Entonces el estudio no es solamente anatómico, puede ser funcional o puede ser cierto para evaluar cámaras, no solamente coronarias. Entonces, dentro de los parámetros específicos, y que algunos lo hemos ido conversando en función a estas patologías que hay que ver y en función a que la mayoría de las veces el estudio es de las arterias coronarias, tenemos que tener una muy buena resolución de contraste, ya dijimos por qué. Y para eso, ¿cierto?, tenemos que tener una inyección óptima de medio contraste para lograr una pacificación sobre 300 UH en estos pequeños vasos. Eso implica que el flujo de inyección va a ser más elevado que el resto de la anatomía, de 5 ml por segundo hacia arriba. Como les digo, puede llegar hasta 8 ml por segundo. Una relación adecuada señal-ruido, recordando lo que es la relación señal-ruido, ¿cierto? Porque aquí tenemos que tener un buen resultado del objeto de estudio versus el ruido que lo rodea. Y filtros cardíacos, así como ustedes conocen los filtros de alta frecuencia, estándar, de baja frecuencia, que son filtros matemáticos, en estos estudios cardíacos existen filtros matemáticos adicionales a esos ya existentes, que son específicamente para ver las coronarias. Filtros cardíacos también me suavizan la imagen, entre otras cosas. Eso en cuanto a la resolución de contraste o bajo contraste. La resolución espacial, cortes finos, como vimos, ¿cierto?, submilimétricos, porque vimos que la parte más distal de nuestro vaso coronario era menor a 1 milímetro. Tenemos que verla o visualizarla claramente. Un pitch que es congruente a la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto. Entonces nosotros no regulamos el pitch. El equipo automáticamente determina el pitch según la lectura que está teniendo de la frecuencia cardíaca en la célula. Eso no lo regulamos. Y tiene que ser congruente, es decir, el movimiento cardíaco tiene que ir en congruencia con el movimiento de la camilla, por eso el pitch es bajo. Un FOV, aquí es el DFOV, que va a ser restringido a qué estructura, al corazón, para mejorar la resolución espacial. Este filtro matemático de alta frecuencia solamente lo vamos a utilizar en función de la resolución espacial cuando lo que queremos evaluar es la malla stent. Cuando una coronaria tiene una malla stent, ¿ya? Pero si usamos un filtro de alta frecuencia para ver la coronaria en sí, que es un tejido blando, nos va a generar más ruido y nos va a afectar la resolución de contraste. Entonces, esto es básicamente cuando se quiere evaluar una malla stent. Y en algunos casos, sobre todo cuando mi equipo de tomografía tiene algún grado de limitación en la resolución espacial, porque son las características de mi equipo, puede que no pueda evaluar bien la parte distal de la coronaria, que tiene un diámetro, dijimos, de 0,7 milímetros aproximadamente. Por lo tanto, si tengo una limitación en el equipo, una limitación técnica, lo que se le da al paciente es nitroglicerina spray sublingual, bien, que es un vasodilatador y que es inmediato. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Dilatamos el vaso coronario, el diámetro aumenta y la parte más distal la podemos ver completa, ¿cierto? Es la anatomía completa. Pero solamente en aquellos casos donde mi equipo tiene limitantes en cuanto a resolución espacial. La resolución de bajo contraste, entonces, vasos sobre 300 UH, buena opacificación de las cámaras cardíacas. ¿Cuál es una buena opacificación de las cámaras cardíacas? ¿Qué es lo que es para nosotros una buena opacificación de cámaras cardíacas? ¿Cómo debiese ser?
o pueden ser la técnica de inyección que usamos, que es como que nació en función a los estudios coronarios. Cámara izquierda van a quedar bien opacificados, porque de ahí nacen, ¿cierto? Acuérdense, ventrículo izquierdo, aorta coronarias, todo eso tiene que quedar bien opacificado, pero las cámaras derechas tienen que quedar lavadas o diluidas, ya sea con inyección dual o dual flow. No con contraste puro para evitar este artefacto de contraste puro, se puede direccionar. Otro parámetro de resolución de contraste, un alto miliampere. ¿Ya? Sabemos que eso influye negativamente en la dosis, por lo tanto vamos a usar una herramienta que ustedes ya conocen, que es el modulador de corriente, pero que le vamos a agregar una función adicional en los estudios cardíacos, ¿ya? Y que es un modulador de corriente basado en el electrocardiograma. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Filtros cardíacos, que dijimos que son filtros matemáticos, que me mejoran o me suavizan el ruido presente en la imagen, y el KB, que aquí podría ser incluso un KB menor, pensando que el tórax, que el corazón está en el tórax, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos tanta energía para atravesar esa estructura. Entonces, si nosotros vemos nuestra ventana de planificación en este equipo, vemos que a lo que ya conocemos agregaron algunas cosas nuevas, como esto que está acá arriba. Aparece un electrocardiograma, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a estar censando el ciclo cardíaco, la frecuencia cardíaca del paciente en función a lo que nosotros estamos irradiando. ¿Ya? Cuando tenemos esta función, quiere decir que el estudio va a ser un estudio gatillado. Y vamos a tener dos tipos de gatillado, un gatillado prospectivo y un gatillado retrospectivo. El gatillado prospectivo va a ser una adquisición secuencial, el gatillado retrospectivo va a ser una adquisición helicoidal. ¿Ya? De ahí vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, eso se agrega. Se agrega la sincronización, como dice ahí, con los latidos del paciente. Y esa sincronización es con el pitch. Entonces, ambos están sincronizados automáticamente. Nosotros no ponemos el valor de pitch. ¿Ya? Entonces, eso se sincroniza automáticamente. El miliampere, que tiende a ser alto, vamos a usar modulador de corriente con una estrategia adicional que es modularlo en función del ciclo cardíaco. ¿Ya? Y acá está el filtro cardíaco de C1 a C3. Insisto, son filtros matemáticos que van suavizando la imagen, van disminuyendo el ruido y por lo tanto pueden influir en disminuir la dosis de radiación que recibe el paciente. ¿Ya? C1 bajo, C2 medio, C3 máximo, visualizando más o menos de imagen y podríamos reducir hasta un 30% de la dosis de radiación solamente utilizando estos filtros, ¿ya? Que son específicos para cardio. La resolución de contraste también, ¿cierto?, se ve afectada por o mejorada por el KB. Podríamos usar un KB menor para el tórax porque ahí está el corazón y por lo tanto podríamos usar quizás 100 KB, disminuir la dosis de radiación un 30-35% y lograr una mejor resolución de contraste, una mejor opacificación. Siempre y cuando el paciente no sea muy grueso. En cuanto a la resolución espacial, que dijimos que eran los otros parámetros, ¿cierto? Tenemos que lograr visualizar estas ramas que nacen de las coronarias principales, derecha e izquierda, ¿ya? Que son de un diámetro mucho más pequeñito. Ahí, por lo tanto, espesor de corte fino, entre otras cosas. El pitch también influye, y si el pitch es menor, vamos a tener mejor resolución espacial. Va a estar en contra de la resolución temporal, porque el estudio es más lento, pero vamos a ver cómo eso lo compensamos después. Y este pitch, como ya se lo había adelantado anteriormente, es cambiado automáticamente por el equipo, no por nosotros, según la frecuencia cardíaca que está censada. Los equipos generalmente nos dan una lectura según el electrocardiograma, el tomógrafo, cada 3 segundos. Y por lo tanto el pitch podría ir modificándose cada 3 segundos si la frecuencia cardíaca se modifica. Eso, si es mucho la variación, puede generar artefactos en el corazón que se llaman artefactos en banda, que vamos a ver, que es cuando la frecuencia cardíaca está inestable. Entonces, una clave para un estudio coronario que resulte, coronario, es que la frecuencia cardíaca esté estable. Eso es fundamental, que esté estable, que no se modifique para evitar esos artefactos. ¿Cómo logramos que la frecuencia cardíaca de un paciente esté estable durante el estudio? Estos estudios requieren que el paciente le demos beta bloqueador, ya sea propanolol o atenolol, vía oral, vía intravenosa, ¿cierto? Según si un paciente ambulatorio, generalmente se le da vía oral, 14, 8 y 2 horas. Si es hospitalizado o requiere algo más, una dosis adicional, puede ser intravenoso o interminutoral, ¿ya? Propanolol o atenolol. Ese beta bloqueador tiene dos funciones. Una
estabiliza la frecuencia cardíaca, que dijimos que es la clave, y otra disminuye la frecuencia cardíaca. Para nosotros es ideal que la frecuencia cardíaca sea más baja, porque vamos a ver más adelante que con eso aumentamos el ancho de mi ciclo cardíaco. Debo tener una mejor ventana de tiempo para leer los datos. Bien, entonces esto cierto tiene que ir con resolución espacial. También resolución espacial, un DFOP acotado al corazón, salvo en estudios donde queremos ver cámaras cardíacas y la ligada a las venas pulmonares. Ahí tenemos que aumentar el DFOP, ¿cierto? Los estudios que eran para evaluar estos estudios para arritmia. Un centraje también adecuado, y para eso, ¿cierto? Tenemos en los dos topogramas, puede ser que el corazón tiende a estar un poquito más a la izquierda y dentro del tórax también más anterior. Entonces, ubicar bien, ¿cierto?, el centraje respecto al corazón. Y el filtro material. Esta es la imagen final de nuestro corazón nuevamente, las coronarias, las cámaras cardíacas, etcétera, el trayecto, pero seguimos considerando o seguimos evaluando lo que hemos visto en otros estudios de tomografía, que son parámetros de resolución de contraste y resolución espacial. No hemos considerado esta situación, ¿cierto?, que el corazón se está moviendo. Entonces, si el corazón se mueve, la pregunta es cómo logramos tomar una foto en el momento preciso donde la coronaria se vea como email completo. Considerando además que recuerden que el corazón, que tiene 4 cámaras, estas 4 cámaras no se contraen al mismo tiempo. Entonces, el tiempo de relajación del lado derecho y del lado izquierdo es distinto. Entonces, ¿cómo logramos al mismo tiempo ver ambas ramas, derecha e izquierda, sin movimiento? Ya, fíjense, en este caso, este es un estudio donde se ve el movimiento del corazón porque es un estudio funcional. Nosotros podemos hacer estudios funcionales, aparte del anatómico del corazón. Entonces, en la resolución temporal, lo que nosotros tenemos que considerar primero es el ciclo cardíaco, es decir, cuánto dura nuestro ciclo cardíaco y qué nos interesa el ciclo cardíaco. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta que el corazón pasa por distintas etapas del ciclo cardíaco, y hay un momento en que el corazón está más distendido y con menos movimiento, está más relajado, que es el final de la diástole. Por lo tanto, ese es el punto clave donde nosotros deberíamos tener datos, el final de la diástole. ¿Ya? En general, el ciclo cardíaco, como sale ahí, tiene una duración de 0,8 segundos, el ciclo cardíaco completo, si la frecuencia es de 70 latidos por minuto. Entonces nosotros tendemos a bajar la frecuencia cardíaca en el paciente con beta bloqueo, y por lo tanto, si la bajamos de 70 a 60 latidos por minuto, si bajó a 60, ¿de cuánto va a ser la duración de nuestro ciclo cardíaco en ese caso? Un segundo, ¿cierto? En vez de 0,8, un segundo, o sea, va a ser más ancho el tiempo y tenemos una ventana de tiempo mejor para evaluar. De este ciclo cardíaco dijimos que lo que nos interesa es el final del diástole. En ese momento, generalmente, tenemos una visión con menos movimiento de las coronarias. Generalmente. Entonces, el final del diástole, esta es la parte que a nosotros nos interesa de todo el ciclo cardíaco. Entonces, esto lo voy a pasar rápido porque ustedes lo conocen, ¿cierto? O mejor dicho, les voy a preguntar, ¿qué es la onda P? La depolarización de la aurícula, ¿cierto? En el fondo tenemos una señal en el nodo sinoauricular que depolariza la aurícula y por lo tanto esta se contrae y la sangre pasa de la aurícula. ¿Sí? Si la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ¿en qué momento el ventrículo se va a contraer? O sea, ¿pasa sangre e inmediatamente se contrae el ventrículo? Se tiene que llenar de sangre, porque si no la expulsión de sangre sería súper ineficiente, ¿cierto? Expulsaría muy poca sangre. ¿Sí? Entonces tenemos que esperar que el ventrículo se llene de sangre para expulsarlo. Cuando se llene, se activan vasoreceptores y activan este otro nodo, que es el nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué ocurre? Viaja la señal eléctrica de este nodo, del sino auricular a auriculoventricular. La señal eléctrica es mucho más rápida que el llene de sangre, que el avance de la sangre de una cámara a otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? En una siguiente etapa, vamos a tener este intervalo P. El intervalo P es el tiempo en que la señal queda retenida en el nódulo, la señal eléctrica, en el nódulo auriculoventricular. Este no se activa. ¿Cuándo se activa? Cuando el ventrículo se llenó de sangre. ¿Sí? Y por cambio de presión se activa. Entonces, ese intervalo P es ese fase de tiempo para que el ventrículo alcance. Luego, cuando se activa el nodo auriculoventricular,
¿cierto? Manda la señal eléctrica a esta red Purkinje, ¿sí? Y por lo tanto esta red de Higgs y se contrae el ventrículo, ¿sí? Y esa es nuestra onda QRS, el complejo QRS. ¿Qué es lo importante en este complejo QRS? El R para nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque para decirle al equipo, porque el equipo no entiende, cuál es un ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco lo va a tomar de el pic de una onda al pic de otra onda. Eso va a ser un ciclo cardíaco. Entonces la parte más alta de estos pics normal es el R del complejo QRS. Entonces para nosotros en tomografía, el inicio del ciclo cardíaco va a ser la onda R y el fin va a ser la otra onda R. Ese va a ser un ciclo cardíaco, ¿ya? Luego viene la repolarización ventricular, ¿cierto? Hasta que queda completamente relajado el segmento CT y la onda T queda completamente relajado, que es el diástole final. Entonces, en tomografía para nosotros este es el ciclo cardíaco. Este es el 100% de mi ciclo cardíaco, de R a R. ¿Por qué? Porque dijimos que aquí está el pic de la onda. Entonces, si en algunos casos en la señal del electrocardiógrafo entrega otro pic elevado en forma normal, el equipo va a reconocer como ciclo de ese pic a ese, que no va a coincidir. Por lo tanto, es súper importante, y después lo vamos a ver, que nosotros entreguemos una muy buena señal de esto para que el equipo entienda qué es lo que es un ciclo cardíaco. ¿Ya? Un ciclo cardíaco completo, entonces, el 100% de cada ciclo cardíaco va a ser esto. ¿Qué parte del ciclo cardíaco dijimos que es la que nos interesa a nosotros porque cuando el corazón está más relajado? La diástole, ¿cierto? O sea, por acá. Y eso, ¿cierto?, equivale aproximadamente al 75% del ciclo. Noto, a veces se entiende mal, no es el 75% de acá a acá, sino que es el punto, el 75%, final del diástole. Entonces, generalmente es este punto en el cual nosotros tomamos datos para generar una imagen. El 75% del ciclo completo. Y así, la suma de todos los ciclos cardíacos depende de la cantidad de canales que tenga el equipo, ¿sí? Van a generar finalmente un resultado de imagen. Entonces, el estudio lo vamos a hacer gatillado. ¿En función a qué? Al ciclo cardíaco. Parámetro específico, entonces, resolución temporal. ¿Sí? La resolución temporal se mide en milisegundos, no lo habíamos hablado antes porque no era un criterio tan importante en los otros estudios. Aquí sí es importante porque el corazón se mueve. Y que es la medida de largo del tiempo dentro de una imagen. Y si nosotros hacemos el ejercicio para entender un poco esto, este es el ejemplo, ¿ya? Para que se entienda cómo va mejorando la resolución temporal, que nuestro equipo tiene un tiempo de rotación que está mejorado para el estudio gatillado de 0,35 segundos. Es el tiempo de rotación del tubo. O sea, como dice ahí, 350 milisegundos. ¿Ok? Se venía en milisegundos. Vamos a hacer entonces el ejercicio con ese equipo que tiene. Puede ser un tiempo de rotación de 0,2 segundos o 200 milisegundos, pero en este caso lo vamos a hacer con un equipo que tiene ese tiempo de rotación. Es solamente para el ejercicio. El tiempo, la resolución temporal de un equipo máxima, la resolución temporal, se puede calcular en función a que al tiempo de rotación del tubo, ¿sí?, dividido por 2 por n. ¿Ok? Quiere decir que este 2, que lo vamos a ver más adelante, es otra herramienta que me ayuda en la resolución temporal. Y el n es otra herramienta que también nos va a ayudar en la resolución temporal de carga. ¿Ya? Vamos a ver por qué este 2, por qué este n. Este n puede ser un n de 1, un n de 2 o un n de 4. Vamos a ver después a qué corresponde cada uno. Y eso nos podría mejorar la resolución temporal. Entonces, la resolución temporal, ¿cierto?, está mejorada por el tiempo de rotación del tubo de rayos X que ya conocemos, y en este caso por la congruencia del movimiento de la camilla en función a la frecuencia cardíaca. Esto es congruente, ¿cierto? Y dijimos que el pitch no lo determinamos nosotros, lo determina lo que el equipo está censando como frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, eso es el gatillado. ¿Cómo podemos disminuir más la resolución temporal? Existe la técnica del Alfscan-Recon. ¿Se acuerdan de este tiempo de 350 milisegundos?
significa que el tiempo de rotación del tubo, los 360 grados, se hicieron en 350 milisegundos. ¿Sí? El ARP-Scan Recon se refiere a que yo de esta rotación solamente uso la mitad. ¿Ya? Entonces uso 180 grados. Por eso divido por 2. ¿Se entiende? El ARP-Scan Recon, por lo tanto, en vez de usar 360 grados, usan solamente 180 grados de proyección. ¿Bien? Eso es el ARP-Scan Recon. Técnica de gatillado cardíaco, ejido prospectivo retrospectivo, ¿ya? Y la técnica de snapshot. Existen 3 tipos de snapshot que ahí lo voy a explicar. Uno que se llama snapshot segmentario, que es n igual a 1. Otro que es el snapshot burst, que lo vamos a ver ahí, que es n2. Y el otro que es el burst plus, que es n4. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Y eso también nos ayuda en la resolución temporal. ¿Ya? Entonces son herramientas que vamos a utilizar para cardio, para mejorar la resolución temporal. Entonces técnica de ARP-Scan Recon ya se la expliqué, por eso la fórmula es dividido por 2. ¿Sí? Entonces, si el equipo tenía una resolución temporal de 350 milisegundos, al utilizar esa herramienta, ¿en cuánto me quedó la resolución temporal? 175 milisegundos, ¿cierto? 350 dividido en 2. ¿Sí? Entonces mejora la resolución temporal a 175 milisegundos. El gatillado cardíaco, que es otra herramienta, ¿cierto?, que nos ayuda en la resolución temporal, es determinar en qué parte del ciclo cardíaco de este RR, nosotros estamos tomando información. Generalmente al final del día. ¿Ya? Entonces el gatillado cardíaco puede ser de 2 formas, como les decía. Prospectivo, que la adquisición es helicoidal, obviamente se va a generar menos dosis de radiación, porque acuérdense cómo funciona el helicoidal, el secuencial. Va a ser gatillado secuencial, ¿cierto? Secuencial, disparo sin movimiento de la camilla. Luego dejo de emitir radiación para que la camilla avance. Luego se detiene la camilla, se vuelve a este macho. Entonces aquí es lo mismo. Entonces solamente voy a disparar el gatillado prospectivo cuando esté, dijimos, en nuestro ciclo cardíaco, ahí, en el 75%. Ahí solamente voy a emitir radiación. Final del día. ¿Okay? Entonces, si solamente irradié este punto, la dosis de radiación que recibe el paciente es menos. Como el estudio no es helicoidal, no hay interpolación de datos. Tengo buena calidad de imagen, menos dosis de radiación. En cambio, el gatillado retrospectivo es una adquisición helicoidal. Por lo tanto, yo irradio todo el ciclo cardíaco. Pero luego de todos esos datos que adquirí, yo le digo, reconstrúyame al 75%. O reconstrúyame al 40% o al 30%, al valor que yo quiera. ¿Okay? Entonces, obviamente la dosis de radiación es mayor, hay interpolación de datos, pero capacidad de múltiples fases de reconstrucción. Es decir, yo en la raw data le puedo decir que me reconstruye el porcentaje de fases que yo quiera, porque yo irradié todo el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces me sirve para ese tipo de estudios. Por lo tanto, es útil para estudios tanto anatómicos como fisiológicos. Si yo quiero ver cómo la válvula cardíaca se abre y se cierra, ¿cierto?, tengo que tenerlo en sístole y diástole. Entonces, tengo una información completa de mi ciclo cardíaco, cómo se cierra y abre la válvula. Entonces, tiene esa ventaja, pero es más dosis de radiación. En la actualidad, el 99%, por no decir el 100%, de los gatillados que se hacen en cardio-CT son retrospectivos. ¿Ya? El prospectivo tenemos que tener una frecuencia cardíaca sin variación durante toda la adquisición para asegurarnos que el estudio quede bien hecho. Por lo tanto, se corre algún riesgo. A veces el paciente puede venir con una frecuencia estable, pero por el solo hecho de inyectarle contraste a alta velocidad, alto flujo, puede que el corazón se nos acelere un poquito. Y hasta ahí llegó nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, es más seguro hacerlo con gatillado retrospectivo. Entonces, gatillado prospectivo, ciclo cardíaco, solamente irradio al final del diástole, nada más. Luego la camilla avanza y obviamente le emito radiación. Luego el siguiente y así voy a avanzar hasta cubriendo los cosas. ¿Ya? Solamente sirve para estudio anatómico. El gatillado retrospectivo, como se los dibujé allá, lo mismo acá, ¿cierto? Tengo nuestros ciclos cardíacos y yo emito radiación en forma continua, ¿cierto? Un estudio helicoidal, emito todo. Y luego le puedo decir al equipo que me reconstruya al porcentaje de fases que uno quiera. Generalmente por defecto al 75%, que equivale mayoritariamente al final del diástole.
pero yo puedo reconstruir a otros porcentajes según lo que ande buscando y por lo tanto puedo hacer un estudio de esta forma. No anatómico solamente, sino que funcional. Estoy viendo la válvula, cómo se comporta, ¿cierto? En sí, cómo se abre y se cierra, porque lo estoy estudiando en distintas fases del ciclo cardíaco. Entonces es un estudio multifásico. Bueno, ¿cuál es el punto clave? Dijimos, la frecuencia cardíaca, que tiene que ser estable, ¿cierto? Frecuencia cardíaca idealmente bajo 60 o bajo 65 latidos por minuto, pero que sea estable, ese es el punto fundamental, ¿ya? Aquí la estabilidad no es que idealmente si yo tengo una frecuencia 60, que se mantenga en 60 durante todo el barrido, pero para nosotros se considera estable cuando la variación es menor a 10% entre cada medición de frecuencia cardíaca. El equipo censa cada 3 segundos, por lo tanto si en el segundo 1, en la primera medición nos dio una lectura de 60 latidos por minuto y la variación se considera aceptable hasta 10%, en la segunda medición, que va a ser a los 3 segundos posteriores, yo podría tener un rango de 54 a 66 latidos por minuto, el 10% de 60. ¿Sí? Eso se considera estable. Si ya me salgo de ese rango, vamos a tener artefacto en baile. Entonces eso es lo que hay que considerar. Otra prueba es la hiperventilación. La hiperventilación es una estrategia que nosotros utilizamos que nos ayuda a disminuir y estabilizar aún más la frecuencia cardíaca basal que trae el paciente. Pero esa hiperventilación, que funciona en la mayoría de los pacientes, hay un porcentaje de 10-12% de la población que genera un efecto contrario. En vez de bajar la frecuencia estabilizada, la sube y la estabiliza. Entonces nos podría jugar en contra hacer esa estrategia en esos pacientes. La pregunta es cómo saber cuáles son esos pacientes. ¿Bien? Y estos estudios de cardio requieren una preparación especial. Cuando ustedes van a hacerse una tomografía, les llega un paciente, va a llegar a la sala, lo reciben, qué sé yo, lo pasan al bastidor, se cambia ropa, le hacen el estudio. Y fuera. Todo rápido, estos estudios son rápidos. Los estudios de cardio no, los estudios de cardio llegan a una salita aparte, nos dejan sentaditos ahí, que se relajen, porque pueden venir apurados a hacerse el examen, el corazón va a venir acelerado, que se calmen ahí, ¿cierto? En ese tiempo los monitorizan, cómo está la frecuencia, si está estable, le hacen en ese momento pruebas de hiperventilación cuando lo tienen sentado para ver si está en este porcentaje mayor de la población que funciona o no. Si vemos que no funciona, la apnea que le vamos a dar una vez una apnea de inspiración y nada. ¿Ya? La hiperventilación es tome aire, bote, tome aire, bote, y la tercera vez tome aire y aguante. ¿Ya? Esa es la condición lentamente. ¿Ya? Hay un delay para eso de 10-15 segundos. Entonces, la hiperventilación. Uso de beta-bloqueadores siempre. Beta-bloqueador produce dos cosas: baja la frecuencia y la estabiliza sobre todo. ¿Ya? Acá dice frecuencia cardíaca bajo 60-65 latidos por minuto, es lo ideal, pero la clave es esta. Porque imagínense que ustedes le van a hacer un estudio coronario que se hace también como el estudio cardíaco a niños pequeños, que se hace por la inflamación, etc. La frecuencia cardíaca de los niños pequeños es de 110-120 latidos por minuto basal. Si ustedes se la bajan a 60 latidos por minuto, mataron al niño. No le pueden bajar. Pero lo que sí tienen que considerar ese niño es que esa frecuencia sea estable. ¿Ya? Tienen que tenerla estable. Usa beta-bloqueo, entonces produce la tóxica. Y lectura adecuada. Esto es súper importante. Si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia baja y estable, voy a tener una imagen sin movimiento, sin artefacto en banda. Pero si el paciente tiene una frecuencia baja y estable, o sea, viene adecuadamente, y la señal del electrocardiograma nos da una señal anómala, nos puede generar también artefacto en banda. Que la condición no era el paciente, era cómo instalamos todos los cables, la señal que nos da el electrocardiograma. Entonces, súper importante estos estudios, tomarse el tiempo correcto para poder hacer que el estudio funcione. ¿Por qué la frecuencia cardíaca tiene que ser estable? Porque si es inestable, el ancho de RR va a ser distinto. Y por lo tanto no va a haber coincidencia en los 75%. Y eso nos va a generar artefacto en banda. Por eso una contraindicación son los pacientes, para las coronarias, son los pacientes con arritmia. Vamos a tener esta condición de abajo. Si a ese paciente con arritmia le damos un beta bloqueador, va a dar lo mismo, porque la arritmia es una alteración en la conducción eléctrica. Entonces no va a funcionar el beta bloqueador de ese paciente.
Entonces, la resolución temporal, dijimos, la podemos mejorar con el ARPScan Recon, 180 grados en vez de los 360 grados de rotación del tubo. Con el gatillado, que puede ser prospectivo o retrospectivo, ¿sí? Y con la técnica de snapshot. Snapshot segmentario, N1, snapshot burst, N2 y burst plus, N4. ¿A qué se refiere el snapshot? Que es, insisto, otra herramienta para mejorar la resolución temporal y que tiene que ver con la fórmula que por ahí pusimos. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, 30-65 latidos por minuto, estable, ¿cierto?, la condición ideal, vamos a usar la herramienta segmentaria, ¿ya? Que lo que hace básicamente es que la información de cada ciclo cardíaco por sí sola contribuye a formar una imagen. Por lo tanto, si la información de cada ciclo contribuye a cada imagen, el n es igual a 1. Un ciclo, una imagen. ¿Estamos? Ese n es igual a 1. Por lo tanto, si usamos el modo snapshot segmentario y utilizamos esta fórmula que está acá, en nuestro ejemplo 350 milisegundos, quiere decir que el tiempo de rotación es 350 dividido en 2, el ARPScan, ¿cierto? Y por el n, que sería 1. Eso da 175 milisegundos. ¿Okay? Entonces, eso sería para la frecuencia baja. Si la frecuencia del paciente es un poco más alta, que dijimos que lo ideal es bajo 65 latidos por minuto. Si es más alta, la podemos solucionar con esto, siempre y cuando sea estable. Si es inestable, estamos fritos. Si es más alta, de 65-85 latidos por minuto, podemos usar esta herramienta BERST. ¿Qué es lo que hace el BERST? Toma la información de dos ciclos cardíacos adyacentes, las promedia y genera una imagen. ¿Ya? Entonces vamos a tener la información de un ciclo más la información de un segundo ciclo adyacente, las promedia para generar una imagen. ¿El n cuánto es? 2. Por lo tanto lo llamo la fórmula que está ahí. Y por eso la resolución temporal, haciendo ese ejercicio, mejoraría 87 milisegundos. Sería 2 por 2, ¿cierto? 4. ¿Ya? O sea, 350 dividido en 4. O sea, los 87. Y en el caso del burst plus es cuando el ciclo cardíaco, la frecuencia cardíaca es más alta, por ejemplo, en los niños, 85, 114 latidos por minuto, es más alta, ok, tenemos un problema, no importa, lo solucionamos con el burst plus, siempre y cuando, insisto, sea estable. ¿Qué va a ocurrir acá? 4 ciclos cardíacos adyacentes se van a promediar para generar una imagen, n igual 4. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos a la fórmula, mejoramos la resolución temporal a 44 milisegundos. ¿Cuál creen que puede ser el problema de esta herramienta? O sea, o de este tipo particular del burst plus, en cuanto a la calidad de imagen. Porque estamos mejorando la resolución temporal, ¿cierto? La ventana de tiempo es súper estrecha y si la frecuencia es más alta no nos va a afectar. Súper bien esa resolución temporal. Pero lo que estamos haciendo es promediar 4 ciclos cardíacos. Por lo tanto, es una imagen más distorsionada, ¿cierto? Es un promedio de 4 ciclos para generar una imagen. ¿Ya? Entonces no es una imagen tan definida como si fuera un ciclo, una imagen. ¿Okay? Hiperventilación. La hiperventilación, acuérdense, del basal, ahí está la frecuencia cardíaca basal que trae el paciente, le hacemos la hiperventilación durante 14-15 segundos, tome aire lentamente, ¿cierto? Con ese ejercicio previo. Luego el paciente entra en apnea, unos 2 a 3 segundos, y lo que nosotros esperábamos era que la frecuencia basal disminuyera. ¿Qué es lo que ocurre fisiológicamente? Lo contrario. Aumenta y se inestabiliza el basal que traía. Pero esa es la respuesta fisiológica normal y que dura de 5 a 7 segundos. Luego de esos 5 o 7 segundos ocurre esta situación, que la frecuencia basal está baja y se estabiliza. Por lo tanto, en el tiempo de apnea, nosotros tenemos que, el apnea que nosotros damos, el delay, mejor dicho, tenemos que considerar estos 5 o 7 segundos de reacción. Si empezamos en este momento a irradiar, las coronarias nos van a quedar todas movidas, porque está aquí súper inestable la frecuencia cardíaca. Entonces el delay tiene que considerar este tiempo. La función cardíaca, ¿cierto? Si nosotros queremos hablar de función cardíaca, el estudio tiene que ser gatillado retrospectivo, ¿cierto? Dijimos, por lo tanto, podemos en la raw data reconstruir a los distintos porcentajes de fase. Y si mi estudio coronario tiene 300 imágenes, por dar un ejemplo, que son cortes submilimétricos,
mi estudio retrospectivo funcional puede tener hasta 3.000, 5.000 imágenes, porque está reconstruyendo para cada fase. ¿Ya? Y voy a usar todas esas imágenes para poder ver cómo se mueve el corazón o las válvulas, cómo se ve. ¿Ya? Entonces, esto nos permite hacer estudios funcionales, ¿cierto? Y evaluar fracción de eyección ventricular, espesor de la pared, gasto cardíaco, volumen de stroke, etc. Ya podemos ver ahí cómo está la función de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Cómo el volumen cardíaco, el volumen de sangre expulsado, medir gasto cardíaco, entre otras cosas. Y podemos usar fórmulas para eso. Podemos medir el espesor de la pared, podemos medir la función sistólica, ¿cierto? Midiendo el diámetro mayor de la cavidad del ventrículo izquierdo cuando está en diástole final y el diámetro menor de la cavidad cuando está en sístole, ¿ya? Y sacar por lo tanto el porcentaje y fracción de acortamiento, donde el rango normal es de 18 a 42%. Entonces se puede hacer con estas imágenes funcionales. Bien, ¿cómo optimizar la calidad de imagen ahora? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio? Es lo que vamos a ver ahora, pero vamos a parar un ratito, 10 minutos y seguimos.